desarrolló una teoría en la cual pudo determinar la circunferencia de la Tierra mediante la sombra que proyecta el Sol sobre una columna. Lo que él hizo fue, primero se dio cuenta de que en un lugar llamado Siena, la sombra del Sol, el Sol no proyectaba ninguna sombra sobre una columna, ni sobre un pozo, es decir, que él podía ver en el fondo del pozo y ahí se encontraba la luz. Pero él pudo, a esa misma hora, en otro lugar, en ese mismo momento, el, el sol estaba proyectado sobre una columna, estaba proyectando una sombra. Entonces él se cuestionó sobre eso y pudo determinar que en Alejandría, que fue el lugar donde se dio cuenta de la sombra del sol, esta sombra del sol formaba un ángulo, mientras que en Siena el sol se encontraba sobre el pozo y no generaba ninguna sombra. Lo que él hizo fue, a partir de cálculos trigonométricos, determinar el ángulo que formaba la sombra con la torre, y lo hizo mediante la medición de este ángulo que se encuentra aquí en esta parte con dos instrumentos que tenía en esa época. Conociendo este ángulo y sabiendo que este siempre es 90 grados en un triángulo rectángulo, solo a 180, que es la suma de todos los ángulos internos de un triángulo rectángulo, le restó el 82.8 grados y le restó el 90 grados. A partir de eso pude determinar este ángulo que se encuentra en la parte de arriba, que es el que necesita, como se muestra aquí. Este es 7.2 grados, que fue el ángulo que él descubrió. Aplicando la teoría del cálculo y trigonometría de los ángulos que se encuentran paralelos, pudo, pudo determinar que este ángulo que se encuentra aquí, que él fue el que él calculó, es el mismo que forma lo, la línea recta que hace la luz del sol que entra en el pozo con la línea vertical que atraviesa la torre. Es decir, este ángulo que se encuentra aquí. Son el mismo ángulo. Esto quiere decir que este pedacito de ángulo es un pedacito de todo un círculo. Entonces él usó esa teoría para determinar que esa parte, esos 7.2 grados, solo representaba la parte entre Alejandría y Siena. Entonces, como él sabía que entre Alejandría y Siena habían 50.000 estadios en esa época, digamos que puede ser X medida, lo único que hizo fue determinar qué parte de toda la circunferencia total era la distancia entre Alejandría y Siena. ¿Cómo hizo esto? Simplemente dividió 360 grados, que es toda la circunferencia de la Tierra, bueno, los grados que tiene cualquier circunferencia, y lo dividió en la parte entre Alejandría y Siena, que son 7.2 grados. Así obtuvo que era 50 veces toda la circunferencia, es decir, era la 1 sobre 50 parte de la 50 parte de la Tierra, de la circunferencia total. Entonces, así simplemente determinó, multiplicó esa parte, el resultado que le dio por los 50.000 estadios que habían entre Alejandría y Siena, y obtuvo un valor aproximado de 46.250 kilómetros para toda la circunferencia de la Tierra. En ese momento esa medida fue aceptada, pero difiere a la que hoy en día tenemos, que todo el mundo sabe que tiene la circunferencia de la Tierra, que es 40.075 kilómetros, es decir, difiere casi en 6.000 kilómetros. Una diferencia bastante amplia, son 6.000 kilómetros, aunque teniendo en cuenta la circunferencia total, no es tan, digamos, la diferencia no es tan grande. Lo que nosotros hicimos para este trabajo fue aplicar todo este proceso que hizo Eratóstenes, aplicarlo nosotros mismos aquí en Bogotá. ¿Qué fue lo que hicimos? Primero tomamos la distancia entre Bogotá y Nueva York, que van a ser los dos lugares que vamos a tomar, que son estos de acá, como él lo hizo con Siena de Alejandría. Como no podemos estar en Nueva York al mismo tiempo que estar en Bogotá, lo que hicimos fue tomar en Nueva York las 12 del día. ¿Por qué tomamos las 12 del día? Porque sabemos que a las 12 del día la sombra que proyecta el sol sobre cualquier columna no es ninguna, es decir, no hay ninguna sombra que proyecte el sol sobre cualquier objeto. Entonces sabemos que ahí eso ocurre a las 12 del día.
Como tienen una hora de diferencia, en Bogotá estamos a la 1 de la tarde y es en Bogotá donde vamos a tomar las medidas de la sombra que genera el sol a esa hora. Entonces aquí lo que hicimos fue eh, medir un poste en Bogotá, un poste de 11 metros. Tomamos esa medida y tomamos la longitud que hacía la sombra del sol en ese poste. Y esa sombra era de 13 metros. Entonces, conociendo la altura del poste y conociendo la longitud de la sombra, pudimos determinar, siguiendo el proceso que hizo Eratóstenes, este ángulo alfa que se encuentra en esta parte y simplemente lo hicimos con un coseno. Entonces, coseno del cateto adyacente, es decir, este, sobre el cateto opuesto, que es este, es decir, 11 sobre 13. Y el ángulo nos dio 32.20 grados, es decir, este ángulo alfa que se encuentra en esa parte es 32.20 grados. Ahora, seguimos con el proceso de Eratóstenes, dividimos la circunferencia, los grados de, de una circunferencia, lo dividimos en la parte que nosotros tomamos, que es 32.20 grados, y eso nos da 11.18, es decir, que la circunferencia de la Tierra es igual a 18 veces la distancia que hay entre Bogotá y Nueva York. Para el valor de la circunferencia total de la Tierra, lo que hicimos fue multiplicar la distancia que hay entre Bogotá y Nueva York, que la encontramos por internet, la multiplicamos por el número que obtuvimos en esta parte, que representa la porción que hay entre Bogotá y Nueva York, según la medición de la sombra del sol que tomamos. Y eso nos da que la circunferencia total de la Tierra es de 44.731.18 kilómetros. Este valor es un 4.000, en promedio 4.000 kilómetros alejado del valor que se tiene, digamos, del que se creó y es el perímetro, la circunferencia de la Tierra. Entonces, lo que nos permitimos hacer con esto fue hallar un error porcentual con el valor teórico que tenemos, que es 40.075, y el valor que nosotros determinamos mediante la medición de la sombra que proyecta la luz del sol sobre una columna. Entonces aplicamos un porcentaje de error y nos dio que el porcentaje de error es de 10%, es decir, no es muy amplio. Digamos que no obtuvimos un valor muy diferente, no tan diferente al valor real. Y así fue como aplicamos el proceso de Eratóstenes aquí en Bogotá y obtuvimos un valor más cercano del que él obtuvo. Como conclusiones de nuestro trabajo, tenemos que solo midiendo la altura de una columna y la sombra que el sol proyecta sobre esta misma, podemos determinar un aproximado de la circunferencia total de la Tierra. Es decir, nosotros solo tuvimos que saber cuánto medía el poste y medimos la sombra que el sol proyectaba sobre esta, y ya con esos datos pudimos, el resto de distancias las sacamos de internet y ya con eso pudimos determinar la circunferencia total de la Tierra. Ahora, nuestra segunda conclusión es que las variables que cambiarían si se tomaran otros lugares diferentes serían la distancia, el tiempo y el ángulo de la sombra. Es decir, si tomamos otras dos ciudades, obviamente más lejanas o más cercanas, la distancia cambia. Las horas que hay que es en una ciudad y la hora que es en otra ciudad también cambia. Por lo tanto, el ángulo cambiaría. Nuestra tercera conclusión es que es probable que al momento de hacer los cálculos se emitieran algunos valores importantes de mediciones. Por lo tanto, se obtiene la diferencia con el valor de la circunferencia, se obtiene tal diferencia con el valor de la circunferencia de la Tierra. Es decir, probablemente nosotros, digamos, no fuimos muy exactos en las medidas que tomamos y por eso nos dio una diferencia de 4.000 kilómetros en el resultado que obtuvimos con el valor real. Y nuestra última conclusión es que es necesario saber que en uno de los lugares de referencia que se va a tomar tiene que ser mediodía, pues es aquí cuando el sol no proyecta ninguna sombra. Es decir, si vamos a tomar otras dos ciudades, en alguna de ellas tenemos que saber, o sea, tener en cuenta que debe ser mediodía para que no se proyecte ninguna sombra y así poder tomarla en la otra ciudad que estamos tomando como referencia y poder hacer los cálculos como lo hicimos anteriormente, como los mostré anteriormente.
Y eso fue todo el proceso de Eratosthenes aplicado aquí en Bogotá.